Entonces, muy buenas noches para todos y todas, dándole gracias pues a Dios de la vida por tenernos acá reunidos. En el momento empezamos con 27 compañeros. Esto da inicio pues a esta tercera clase del segundo nivel del semestralizado. Le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo primero que todo, que sea Él el que nos guíe. Yo sé que este canto todos no lo sabemos, entonces lo vamos a cantar desde nuestra casa para que tengamos pues como presente esto. Ya les comparto la pantalla y de ubicarnos todos con este canto y lo seguimos. Pero todos en oración, pidiendo el Espíritu Santo, porque nuestro compañero Albeiro lo que primero hizo fue que encomendáramos estos dos encuentros al Espíritu Santo y todos los del semestralizado, que sea Él el que nos guíe en este caminar bíblico. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Bueno, entonces vamos a continuar en nuestra oración, dándole las gracias por su presencia, que sabemos que Él está en este lugar. Gracias a Él, porque Él es el motor de estos encuentros bíblicos que tenemos semanalmente. Gracias a Él, porque motivó un equipo de sacerdotes y laicos para iniciar estos semestralizados, estos temas bíblicos en la animación bíblica de la pastoral. Entonces, démosle esas gracias a Dios nuestro Señor y digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, nos proteja y nos dé su santa bendición para comenzar este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ya pasamos como a la segunda parte de este encuentro y es presentar a nuestro compañero Luis Albeiro Arroyave. Vamos a tenerlo acá presente con nosotros, a Jesús Albeiro, perdón. Él es, desde siempre ha sido como muy enamorado de la palabra. En este momento está en Estados Unidos, en Canadá es Albeiro, Miami. estando con el Miami con su familia, es diácono permanente, ha sido laico claretiano también por muchos años desde Cali, ha tenido su experiencia bíblica con el padre Agustín, con Juancho, en el momento con el, también el padre Pedronel y otros compañeros laicos que en este momento, si están en la sala, pues lo podrán de pronto saludar. Y la verdad que es una alegría tener nuevamente a Albeiro con nosotros, que tanto tiempo estuvo presencial en Cali con los semestralizados. Teólogo, hizo su especialización en estudios bíblicos también con la Uniclaretiana. Y aquí lo tenemos. Entonces, Jesús Albeiro, bienvenido desde Miami para los Medellín y toda la provincia Colombia, Venezuela. Bienvenido, Albeiro. Muy buenas noches para todos, para el padre Pedronel, para usted Adriana, para Luis, que por acá lo veo, para todo el panel, para todos los que nos están escuchando en este momento, nos están viendo, y con mucho deseo de empezar este tema y ayudarles a crecer en estos estudios bíblicos. Hoy tengo programado 2 clases, esta y la próxima semana, hablarles sobre el Pentateuco. Pero, Adriana, voy a subir un documento para que ustedes me ayuden a subirlo, que aunque estoy en Miami, la tecnología me atropella. Tengo abierto el PowerPoint para subir un documentico, Adriana, para que me ayuden en eso. Sí, hágale compartir pantalla, Albeiro. Dele compartir pantalla en la parte superior, por ahí enseguida donde dice salir. Deme un segundito. Sí, le Salir. da, no, no le da salir, sino compartir pantalla. Compartir, comparte. A ver si este es comparte, participar de acciones. Vamos a ver. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Elige qué Tranquilo, quieres. hágale ahí despacio. Espera, yo miro. Voy a cancelar un momentico porque me preguntó de qué quería compartir. Deme un segundito. Sí, sí, hágale tranquilo. Si la tengo abierta. Está. Listo. A ver si no me he salido. No, no, no se ha salido. Y tranquilo, despacio, le da Le voy a dar compartir pantalla. de nuevo, compartir. Igual debe de tener abierto el PowerPoint. Sí, ya lo tengo abierto. Ajá. Pero ¿por qué no me pestaña, ventana, toda la Pero pantalla? ya vio donde dice compartir pantalla. Sí, ya leí, ya leí. Listo. Sí, Y le da donde dice la completa. Yo le digo nueva página. Dame un segundo que ya leí por aquí. Sí, Toda la tranquilo. pantalla. Toda la pantalla. Eso. Le da clic ahí y le da clic donde está su PowerPoint. ¿No lo han visto? No, todavía no.
Vuelvo. Paso. Padre, es más fácil. En el botón compartir. Dame un segundito. Sí. Para que me ayuden esto. Vale, cancelar. En compartir, ¿qué le hago? ¿Quién me estaba ayudando? Solo En compartir vamos a ir en orden. Si tú le das compartir, hay un orden. Dice compartir contenido y al lado hay, pues, en el interruptor de sonido, sí, el contenido lleva audio, ¿cierto? Sí. Después sigue una que se llama al frente, pues, viendo tú, a la izquierda dice pantalla y al lado derecho dice ventana. El que necesitamos es el de pantalla. Si tú pones el puntero encima de la pantalla, vas a poder elegir que es toda la pantalla. Y la de la derecha es ventanas, especifica las ventanas que tú tienes, pero eso es más enredadito, es mejor que le des clic a la pantalla. Ok, voy a intentar de nuevo, listo, compartir pantalla. A ver qué dice acá, compartir, pestaña no, nueva pestaña, ventana, toda la pantalla. Pero ¿por qué no me sube? Le di toda la pantalla. Compartir. Éxito, ya vemos lo que compartes. Entonces dirígete al PowerPoint. Ya. ¿Lo están viendo? Sí. Ok. Entonces, si hay alguna falla, me avisan, ¿correcto? Bueno, tenemos la introducción al Pentateuco. Denme un segundito, yo quiero, para poderlos ver o para poder ver cómo lo hiciera. Adriana, que me diga si me escucha. Sí, Albello, se le escucha. Ok, ok. Sino entonces que yo veo la presentación muy pequeña. ¿Muy pequeña? Pues no sé ustedes. ¿La abro toda? Sí, le puedes poner en eso. ¿Ahí suficiente o más? No, la opción que está al lado del aumento, el de modo de presentación. Dame un segundito. Ese, perfecto. O sea, esperemos a que cargue. Bueno. Alguien que me diga si me está escuchando, una de las personas, el que está... Escuchamos y vemos. Muy bien. Entonces vamos a trabajar la introducción al Pentateuco. Pero dele ahí abajito ocultar. Ocultar. Esa barra que dice... Ya le di ocultar. ¿Listo? No. Sí, perfecto. Bueno, vamos a trabajar la introducción al Pentateuco. Entonces, segundito. El Antiguo Testamento, cuando nos referimos a nuestra Biblia católica, el Antiguo Testamento lo podemos dividir en 4 grandes bloques. El primer bloque es el Pentateuco, que está compuesto por cinco libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El segundo bloque son los libros históricos. Los libros históricos son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Reyes,
Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Primera y Segunda de Macabeos. El tercer bloque lo conforman los libros sapienciales, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico, también conocido como Sirácides. El cuarto bloque lo conforman los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los 4 grandes bloques del Antiguo Testamento. Para que lo vayan teniendo en cuenta cuando uno empieza a estudiar la Biblia, es muy bueno saber en qué bloque está ubicado. Si es en el bloque del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos o sapienciales o los libros proféticos. El Pentateuco se descompone de la siguiente manera. Pente, palabra griega que significa 5. Teucos o teuchos, palabra griega que significa rollo, estuche o volumen. Siendo 5 libros diferentes, estando escrito cada uno en un rollo y guardados cada uno en su propio estuche o vasija, los 5 libros dan cuenta de una misma historia bajo una misma interpretación. Ese es el Pentateuco. Son 5 rollos, cada uno guardado en su aljaba o en su propio estuche. Esos 5 libros daban cuenta de una misma historia bajo una misma interpretación. O no daban, dan. Los judíos de lengua hebrea, al primer bloque del Antiguo Testamento, no lo llaman Pentateuco. Ellos lo llaman la ley. En español, Torá. Bueno, en español, Torá. En hebreo, en español, la ley. En hebreo, la Torá. También ellos lo ubican como la ley de Moisés. También lo llaman el libro de la ley. O tiene otro nombre, el libro de la ley de Moisés. Con cualquiera de estos nombres, ellos están se refiriendo a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que estamos estudiando hoy. Los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco, ley o en hebreo la Torá. A primera vista, el Pentateuco ofrece un conjunto bastante armónico que abarca desde la creación del mundo, Génesis capítulo 1, hasta la muerte de Moisés en Deuteronomios 34. A grandes rasgos, cuenta los orígenes de Israel, desde los remotos antecedentes patriarcales hasta que se convierte en un pueblo numeroso que recibe de Dios los grandes dones de la libertad y la alianza. Entonces empezamos con la historia de los orígenes. La historia de los orígenes nos habla de un lugar paradisiaco, de un paraíso, donde Dios coloca al hombre y a la mujer. Y Génesis del 1 al 11, que lo trabajó el padre Juan hace 8 días, nos cuenta eso. En ese lugar paradisiaco, en ese paraíso, Dios coloca al hombre y a la mujer.
Pero poco a poco ese paraíso se va dañando por el pecado. Empieza el pecado, piensa la tentación y ese pecado va aumentando día tras día. Luego viene el Caín mata a Abel y se sigue cada día aumentando el pecado. Luego viene el pecado, uno de los pecados más grandes, que es el pecado de la soberbia, cuando el hombre construye una torre queriendo llegar al cielo, al lugar de Dios. Y el hombre es dispersado por toda la tierra, por toda la tierra. Y viene, antes de esto viene lo que se llama el diluvio, porque es una obra muy bonita donde se habla que todo el pecado de la tierra hizo que Dios inundara la tierra y desapareciera casi la totalidad de la raza humana y solamente unos escogidos que entran al arca. Después de eso ya viene lo que es el pecado de la soberbia, con ganas de construir la torre de Babel para llegar hasta el cielo, y luego la dispersión de toda la raza humana por el mundo y cuando se da también la confusión de las lenguas. Ese es la primera parte de Génesis del 1 al 11, que también es como una, se puede llamar hay una clave para interpretar toda la Biblia. Es una clave hermenéutica. Génesis del 1 al 11 es una clave hermenéutica con la que nosotros podemos interpretar toda la Biblia. Luego vienen del capítulo 12 al 50, vienen los patriarcas. Vienen los patriarcas. El amor de Dios por la humanidad hace que llame a Abraham desde Ur del Caldea y comienza de Ur de los Caldeos y comienza a hacer todo ese recorrido por el centro de los dos grandes ríos del Éufrates y el Tigris hasta llegar a Harán con toda su familia. Luego también vemos a Isaac y a Jacob, los tres grandes patriarcas. Y hay una promesa que Dios le hace a Abraham, que tendrá una descendencia como las estrellas del cielo y tendrá una tierra donde dejar ese nomadismo, donde asentarse y tendrá una tierra que le brindará alimento. Pero eso se va día tras día para llegar a esa tierra prometida. A veces con muchos esfuerzos llegan a la tierra prometida, llegan al Negev y esa tierra no les da el suficiente alimento y les toca ir hasta Egipto, a proveerse de trigo, de alimento. De Egipto fueron sacados de nuevo, volvieron al Negev y comienza después la historia de Isaac con su familia. Después viene Jacob con sus 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel y luego vuelven a José es llevado a Egipto y después José llega a toda la familia a Egipto y en ese muere un rey de Egipto muere que conocía a José y ya está toda la familia de Jacob en Egipto y muere este rey y comienza a esclavizar al pueblo. Hay un texto que dice que he visto el dolor de mi pueblo y sus clamor llega hasta mí. Y después
viene el llamado de Moisés para liberar a ese pueblo que está oprimido y bajo el yugo de Egipto. Aparece a la liberación después de esta opresión, viene la liberación que se da en Éxodo capítulo 1, nos narra toda esa liberación y culmina con la Pascua después de pasar el Mar Rojo. Luego viene esas etapas hacia la tierra prometida. Y va marcando todas esas etapas hacia la tierra prometida que nos narra también Éxodo del capítulo 15 al 22, la llegada al monte Sinaí, en Éxodo 19 y Números 10:10, del Sinaí hasta la estepa de Moab, Números del capítulo 10 al 10:11 al capítulo 21:35. Y de la estepa de Moab, ahí permanecen, y es donde muere Moisés, y quedan al mando de Josué para cruzar hacia la tierra prometida. Se trata pues de una obra básicamente narrativa, histórica, aunque también contiene amplias secciones legales. Esas secciones legales están en una parte en el Éxodo, todo el Levítico y gran parte del Deuteronomio. Viene una gran pregunta. ¿Escribió Moisés el Pentateuco? La tradición judía, el Nuevo Testamento y la Iglesia durante muchos siglos han atribuido el Pentateuco a Moisés. ¿Cómo llegaron los antiguos a esta conclusión? El punto de partida podemos verlo en ciertas afirmaciones sueltas que presentan a Moisés escribiendo. Éxodo 17:14. Entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado. En Éxodo capítulo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte y con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Números 33:2 nos narra: Moisés iba anotando los nombres de los lugares donde salían, etapa por etapa, según se lo ordenaba el Señor. Estas son las etapas con sus puntos de partida. Deuteronomio 31:9 nos dice: Moisés puso esta ley por escrito y la entregó a los sacerdotes, levitas encargados de llevar el arca de la alianza. En Deuteronomio 31:22, aquel mismo día escribió Moisés el cántico e hizo que los israelitas lo aprendieran. Hay muchos más textos donde nos habla de que Moisés escribió el Pentateuco. A partir de estos textos, la tradición judía antiguamente le daba la autoría a Moisés de ser el escritor del Pentateuco, porque para la tradición judía Moisés es el más grande de los profetas. En el Nuevo Testamento también podemos ver dichos donde le dan la autoría del Pentateuco a Moisés. Y la Iglesia Católica durante muchos siglos han atribuido el Pentateuco a Moisés. Conjeturas e interrogantes. Ya en la Edad Media, algunos judíos con espíritu crítico objetaban a la teoría tradicional que Moisés debería haber contado su propia muerte. Pero en aquella época no se podía debatir eso,
porque estábamos en en la época, en la Edad Media, no se podía debatir eso porque las personas que se atrevieran a contradecir alguna cosa de la Biblia eran tildados como herejes y podían ser llevados a la hoguera. La iglesia lo único que dijo fue que Moisés no escribió su propia muerte, que eso lo dijo, que la muerte de Moisés la escribió su amigo inseparable, Josué, que él colocó las líneas de la muerte de Moisés. En el siglo XVIII, cuando comienza el estudio científico de la Biblia, se sigue pensando que Moisés era el autor del Pentateuco. La Ilustración, siglos XVIII al XX. La Ilustración ha provocado un cambio demasiado fuerte en la conciencia europea para que se acepten las verdades tradicionales acríticamente. Su objetivo de la Ilustración era promover el uso de la razón para superar la ignorancia y la superstición. La iglesia tuvo grandes críticas de los grandes pensadores de la Ilustración que querían dar como hecho y sentar que la ignorancia y la superstición se podía erradicar con la razón. Pero la Ilustración causó grandes revuelos y comenzaron a estudiarse a más profundidad los textos del Pentateuco. Todavía a principios del siglo XX, el 27 de junio de 1906, la Pontificia Comisión Bíblica mantiene que Moisés es el autor sustancial del Pentateuco. La Pontificia Comisión Bíblica dice que aunque pudo utilizar fuentes anteriores y ser ayudado en la redacción definitiva por otros autores. Varios autores bíblicos dicen que son ganas de salvar lo insalvable, porque ya la razón está al nivel de la teología y la razón ha estado causando muchas preguntas sobre la religión, sobre la Biblia y ha perdido la iglesia frente a la razón. Ya están a un nivel igual y comienzan esas grandes preguntas sobre la Biblia y sobre el Pentateuco. Entonces, José Luis Sicré dice así: son ganas de salvar lo insalvable. José Luis Sicré es un autor bíblico católico, es un doctor en Sagradas Escrituras. Argumentos contra la teoría tradicional. Podemos agruparlos en los siguientes apartados. Solo se citan algunos ejemplos. El catálogo completo sería interminable. Vamos a hablar de los cortes y tropiezos de la narración. Estamos hablando del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Cortes y tropiezos en la narración. Al relato de la creación, que esto lo explicó muy bien el padre Juan hace 8 días, el relato de la creación, Génesis 1 y Génesis 1 al 2:4, sigue otro relato que vuelve a los orígenes y se expresa en categorías muy distintas. Después del nacimiento de Set, Génesis 4:26, se vuelve a los orígenes de Adán, Génesis 5:1. Esos son cortes y tropiezos de la narración. En Éxodo 19:24, Dios ordena a Moisés que baje del monte y suba de nuevo con Aarón. Pero ese relato se interrumpe
para dar paso al decálogo. Entonces, los grandes ilustrados comienzan a mirar estos cortes y estos tropiezos en la narración y comienzan a hacerse preguntas mucho más profundas. Tradiciones duplicadas. En el Pentateuco vamos a encontrar dos relatos de la creación. Génesis 1 al capítulo 1, del 1 al 2:4, y Génesis capítulo 4b al verso 24. Vamos a encontrar dos relatos de creación. Vamos a encontrar dos descendencias de Adán. Génesis 4 y Génesis 5. Vamos a encontrar dos relatos del diluvio mezclados entre sí. Génesis del 6 al 9. Vamos a encontrar 3 veces la esposa en peligro. Es el mismo relato, pero ubicado y con diferentes personajes. Pero es el mismo relato en 3 historias diferentes. También en el Pentateuco vamos a encontrar 2 pactos de Dios con Abraham. Génesis 15 y Génesis 17. Vamos a encontrar 2 relatos de vocación de Moisés. Génesis 3 y Éxodo 3 y Éxodo 6. Vamos a encontrar 2 promulgaciones del Decálogo. O sea, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Esas son las tradiciones duplicadas. También tenemos la ley sobre los esclavos. Lo encontramos en 2 partes. Éxodo 21 y Deuteronomio 15, del 12 al 28. La ley sobre el homicidio lo tenemos en Éxodo 21 y también lo vemos en Deuteronomio 19 y en Números 35. Tenemos diversos catálogos de fiestas. Éxodo 23, 14. Éxodo 34, 18. Deuteronomio 16, del 1 y siguiente. Levítico 23, 4 y siguiente. Números 28 al 29. Son tradiciones duplicadas, triplicadas. Tradiciones distintas e incluso opuestas. En Génesis 1, Dios hace al hombre y a la mujer al mismo tiempo, como culmen de la creación. En Génesis 1, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. En Génesis 2, crea al hombre antes que a los animales y por último a la mujer, pero con otra condición. En Génesis 2, Dios se toma la molestia de tomar barro y hacer al hombre de barro, lo que no hizo en Génesis 1. En Génesis 1 simplemente hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él. Miremos las 2 diferencias tan grandes que hay en estas 2 tradiciones, en Génesis 1 y en Génesis 2. En Génesis 6:19 se ordena a Noé introducir en el arca una pareja de cada viviente. Pero en Génesis 7:2 se trata de 7 parejas de animales puros y una de impuros. Son 2 tradiciones. 2 tradiciones. En Génesis 7:6 tiene lugar el diluvio y Noé entra en el arca. En Génesis 7:10 se dice que el diluvio ocurrió una semana más tarde. En Génesis 7:11 vuelve a hablarse de los comienzos del diluvio. Y en 7:13, Génesis 7:13, de la entrada de Noé. Pero en el diluvio tenemos
Otras cosas que podemos estudiar. Todos desde la catequesis nos han enseñado que el diluvio duró 40 días con sus noches. Pero si uno comienza a leer el relato del diluvio completo, se va a dar cuenta que cuando Noé entró en el arca tenía 600 años. Cuando Noé salió del arca tenía 601 años. Y también vamos a encontrar otro dato especial, una fecha donde uno dice el diluvio duró 40 días, duró 187 o 287, no me acuerdo ahora, de días, o duró un año. Entonces, todas estas tropiezos que usted cuando va leyendo a profundidad, uno comienza a preguntarse, ¿qué pasa en este texto? ¿Qué pasa en este texto? Porque a veces en una parte se dice una cosa, porque en otra parte se dice otra. En Génesis 37, 28, los madianitas sacan a José del pozo donde lo habían metido sus hermanos, y lo venden a los ismaelitas. Esto lo llevan a Egipto. Pero en Génesis 37, 36, son los madianitas que se lo venden a Putifar en Egipto. Y en Génesis 39, 1, Putifar se lo compra a los ismaelitas. Viene la pregunta, ¿quién vendió a José en Egipto? ¿Los madianitas o los ismaelitas? En Éxodo 37, 7 se dice que la tienda de la reunión estaba situada fuera del campamento. En Números 2:2, que los israelitas debían acampar en torno a ella. En Éxodo 16, 14, 35, se habla del maná como un milagro divino. En Números 11, 6, 9, como de un fenómeno natural. Aquí viene la pregunta, ¿es un milagro o es un fenómeno de la naturaleza? En Números 9, 17, se dice que la nube guiaba a los israelitas por el desierto. En Números 10, 31, Moisés no cuenta con esa ayuda y pide a Jobab que lo acompañe. En Números 10, 33, quien guía al pueblo es el arca de la alianza. En esas dos páginas que uno lee la Biblia, encuentra tres historias distintas en menos de una página. Usted va a encontrar tres historias distintas. La duración de la fiesta de las chozas es de 7 días según Deuteronomio 16:15 y de 8 según Levítico 23:36. En caso de homicidio no intencionado, el lugar de asilo de quien cometió el homicidio era el altar, según Éxodo 21:12 y sus siguientes. Pero en Deuteronomio 19 del 1 al 13 y en Números 35 del 9 al 24 no se menciona el altar, sino que se especifican unas ciudades de refugio para el culpable. Venimos con los anacronismos. Anacronismo es cuando un historiador está haciendo la historia y coloca en un tiempo diferente un acontecimiento. Aquí hay acontecimientos conocidos por el escritor o el autor del Pentateuco que los coloca en un tiempo mucho antes
mucho antes de haber sucedido la historia. En Génesis 12:6 y 37 y 13:7 dice que en aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El autor supone que quienes habitaban ahora la tierra son los israelitas. La afirmación carece de sentido en tiempos de Moisés, porque los israelitas en tiempos de Moisés nunca ocuparon esa tierra. En Génesis, lo mismo pasa en Génesis 21:34, en 26:14, se menciona que los filisteos que ocuparon el territorio después, que ocuparon el territorio después de la muerte de Moisés. En Génesis 36:31 se habla de los reyes edomitas que existieron antes de que los israelitas tuvieran rey. Quien escribe esta frase conoce la historia de los monarcas en Israel, cosa que solo ocurrió 2 siglos después de la muerte de Moisés. Es ubicar momentos históricos conocidos en el pasado. Colocar los anacronismos, colocar una historia fuera del tiempo, fuera del tiempo. En el Pentateuco también vamos a encontrar diferencia de vocabulario. En algunos textos se da a Dios el nombre genérico de Elohim. En otros su nombre concreto es Yahvé. Esta distinción, que al profano puede parecer intrascendente, fue la que permitió el análisis inicial de las fuentes del Pentateuco. El monte donde Dios se revela se le llama en unos casos Sinaí y en otros Horeb. El suegro de Moisés se llama Raguel en Éxodo 2:18 y Jetro en Éxodo 31:1, 18 del 1 al 2 y 6:12. 6:12. Diferencia de estilo. El libro del Deuteronomio se caracteriza por un estilo oratorio, retórico y ampulso, típico de ciertas formas de predicación o exhortación. Ciertas partes del Pentateuco poseen un estilo preciso y seco, con frases que se repiten machaconamente, como en el primer relato de la creación. Ahí vemos cómo se repiten las frases machaconamente. Otras sesiones presentan un estilo narrativo, ágil y vivaz. Analizan la psicología de los personajes, hablan de Dios como si fuese un hombre que se pasea por la tarde, come, etcétera, los antropomorfismos. Todos estos argumentos, que podrían multiplicarse, han creado la profunda convicción de que el Pentateuco no pudo ser escrito por un solo autor. Y ese autor decían que era Moisés. Se advierte un proceso de formación muy largo y complejo que hasta el día de hoy no ha sido suficientemente clarificado. Lo más probable es que nunca lo conozcamos con seguridad. Pero es interesante tener una idea sumaria de la hipótesis que han formulado sobre este problema. Teoría documentaria. La Biblia como obra literaria ha sido sometida bajo el análisis literario, como lo han sido las grandes obras de la antigüedad. Reglas de interpretación que consideran su texto, contexto histórico, género literario, audiencia original y su relación entre sus diferentes partes. ¿Cómo se formó el Pentateuco?
Vamos a empezar con una hipótesis. La hipótesis documentaria. Jean Astric, 1684-1766. Fue un profesor de medicina en Francia, en Montpellier, pero también era teólogo. En 1753 publica en Bruselas sus conjeturas sobre las memorias originales de las que parece se sirvió Moisés para componer el libro del Génesis, solamente el libro del Génesis. Astric descubre en el Génesis que a Dios se le dan dos nombres, Yahvé o Elohim. Entonces, dice que en Génesis hay dos documentos. Un documento que se llama el documento yavista y un documento que se llama el documento eloísta. Dos documentos en el Génesis. Pero tuvo un problema. No supo adjudicar los 50 capítulos. ¿Cuáles capítulos pertenecen al documento yavista o al documento donde se le da el nombre a Dios de Yahvé? Y no supo colocarle los documentos que pertenecen a donde a Dios se le da el nombre de Elohim. Entonces, pero fue el primero que empezó a interesarse en ese trabajo. Ahí empieza la hipótesis documentaria. Jean Astric, teólogo, dice que habían dos documentos, uno que se tenía el nombre de Yahvé y otro el nombre de Elohim, pero no supo repartir los 50 capítulos del Génesis entre Yahvé y Elohim. En los últimos años del siglo, 1792-1800, Alexander Gades propone una nueva teoría que será aceptada poco después por Vater, 1802-1805. Estos extendieron su estudio a todo el Pentateuco. Para estos investigadores, la fuente principal del Pentateuco es el Deuteronomio, escrito en el siglo X a.C., en tiempos del rey David y Salomón. Julius Wellhausen, 1844-1819, teólogo protestante alemán, dio forma a la hipótesis documentaria. La teoría de Wellhausen podemos representarla gráficamente del siguiente modo. Él dice que hacia el año 850 antes de Cristo, nace la teoría yavista identificada con la letra J. Hacia el año 750 antes de Cristo, nace la teoría eloísta, identificada con la letra E. Hacia el año 722, la teoría yavista se suma la teoría eloísta, se unen las dos en el 722 antes de Cristo. Hacia el año 622 antes de Cristo nace la teoría deuteronomista, identificada con la letra D. Hacia el año 600 antes de Cristo, estas tres teorías están unidas: la yavista, eloísta, deuteronomista. Hacia el año 450 antes de Cristo nace la teoría presbiterial
o sacerdotal, identificada con la letra P. Hacia el año 400 antes de Cristo, las cuatro teorías están unidas: la yavista, la eloísta, la deuteronomista, la presbiterial, y forman el Pentateuco, o en hebreo la Torá. Ventajas de la teoría documentaria. Si no habláramos de documentos, ojo con la palabra, si no habláramos de documentos, es la teoría que tiene más ventajas sobre las teorías existentes. Es la que más dificultades resuelve acerca del texto bíblico y la que lo hace con más lógica. Crítica a la teoría documentaria. Las teorías siempre son criticadas. Toda teoría, no falta otro gran estudioso que la critique y le vaya dando forma. La crítica que tiene la teoría documentaria se les voy a leer. La mayor crítica a la teoría documentaria del Pentateuco es la que hace alusión a su nombre. La dificultad de probar que realmente existieron documentos que recogieron las diferentes líneas del pensamiento teológico de Israel. No se puede hablar que existieron documentos. Esa es una de las mayores críticas. No se puede hablar de documentos. El punto 2, la imposibilidad de mostrar con documentos en la mano estas corrientes de pensamiento. ¿Cuáles corrientes? La yavista, la eloísta, la deuteronomista y la presbiterial. Es imposible de demostrar con documentos en la mano que existieron. Es imposible mostrar documentos de estas corrientes de pensamiento. Eso es lo que yo les quiero decir. Es imposible mostrar documentos de estas corrientes. Ha ido desacreditando esta teoría. No podemos hablar de documentos. No podemos hablar de documentos. En realidad, cada vez se hace más difícil encontrar testimonios escritos que ratifiquen esta teoría. Pero como dijimos antes, su fuerza no está en que lleguen a encontrar documentos que la prueben. No hay documentos que prueben en mano que diga está la teoría yavista, está la teoría eloísta. No hay un documento en mano que nos puedan mostrar esas teorías. Pero si nosotros hacemos un análisis interno del Antiguo Testamento, bastaría para probar su valor, siempre y cuando no hablemos más de teoría documentaria. No podemos hablar de documentos. Más bien lo que nosotros tenemos, porque estas teorías están dentro del Pentateuco, están en la Biblia, las teorías, pero no hay documentos. Nosotros tenemos que hablar de corrientes de pensamiento. Tenemos que hablar de tradiciones teológicas de Israel. No podemos hablar de documentos. Esa es la gran dificultad de Wellhausen, fue eso, que él habló de documentos. Los documentos no puede mostrar, no ha podido mostrar documentos en manos, no se pudo mostrar documentos en manos. Este es el documento de la teoría yavista, este es el documento de la teoría eloísta, este es el documento de la teoría deuteronomista, no hay documento. Pero en la Biblia sí encontramos las corrientes de pensamiento o tradiciones teológicas. Esas sí están.
No se puede hablar de teoría documentaria. Lo que podemos hablar es de corrientes de pensamiento o tradiciones teológicas de Israel, porque están en la Biblia. Otro punto difícil para la teoría documentaria es el papel un poco claro del redactor final. Finalmente, una dificultad aún no resuelta por la teoría documentaria es el papel que juega el redactor final. Hasta ahora el trabajo de los seguidores de la teoría ha sido de asignar cada versículo del texto a una fuente correspondiente. Esto ha impedido ver el trabajo del redactor final, que no aparece por ninguna parte. ¿Qué es lo que pasa? Los grandes estudiosos de la Biblia encuentran un versículo y ellos dicen, este versículo pertenece a la teoría eloísta. Otro dice, este versículo pertenece a la teoría yavista. Y no hacen sino asignar los versículos a cada teoría, pero no hablan nada del redactor final, porque el redactor final es un teólogo, un experto en Biblia, y él tiene que haber dejado algo de su escritura, de su pensamiento teológico. Entonces, no hacen sino asignar los textos, pero del redactor final que hizo todo esto, no hay nada de él, cómo él hizo, cómo incrustó, cómo tejió las teorías o las tradiciones, cómo las enlazó para formar el Pentateuco. Adriana, Sí, Albeiro. hagamos un pare, 5 minutos. Bien pueda. Muchas gracias, Albeiro. Me llama cuando vamos a empezar. Usted mide los 5 minutos. Sí, hágale. Aquí Bueno. igual seguimos en la pantalla, aquí en la reunión, los que vamos llegando, encendemos la cámara para lo de la foto y ahí seguimos, ahí estamos, Albeiro. Muchos se van a levantar, otros no, y ahí estamos. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Sí.
Bueno, Albeiro, yo creo que estamos ya entrando, ya están los 5 minutos. Le pido al compañero Rodrigo o el padre Pedro que él me colabora, por favor, con la foto, porque hoy mi galería no me está permitiendo. Aida, si está por ahí, Aida, me hace el Sí. favor Ya la tengo. entonces. Listo, muchas gracias. Dice cuándo, pues, para... Recuerden de encender las cámaras para que podamos tomarnos bien la foto. Sí. Y así poder comenzar la segunda parte, por favor. Las cámaras. Ya casi termino. Sí. 5 minutos. No, Adriana, habría que dejar de compartir para que se abran las fotos en toda la pantalla, me parece a mí, no sé. Ahí está muy bien, vea. ¿Así? Sí, está bien, padre. Ah, bueno. Sí. Vean Nancy y Araceli como quedaron de lindas. ¿Les parece que quedó bien? ¿Ya está tomada? Sí. Está bien, Adrián. Muy bien, quedamos muy lindos. Yo creo, Aló. Albeiro, que ya, sí, Abraham, quedaste bien, tranquilo. Todos quedamos bien, eso, así, esa es la actitud. Entonces ya Albeiro bien pueda. Bueno, la manifiesta pluralidad del pensamiento bíblico. Lo más singular del Pentateuco está en el trabajo del redactor o redactores del mismo. Ellos tuvieron la capacidad de hacer una obra genial que se caracteriza ante todo por haber sabido respetar las diferentes líneas de pensamiento teológico israelita, teniéndolas a todas en cuenta y dándole a cada una su propio puesto. Partir del hecho de que en la Biblia hay diversas corrientes teológicas no necesita prueba distinta al mismo texto bíblico. Es algo que cada vez se prueba más y más. Más aún, la existencia de corrientes teológicas diversas se pueden probar no solo en el Pentateuco, sino aún más allá del mismo, en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué nos quiere decir? En el Pentateuco no hay documentos como los primeros estudiosos que hablaban de teoría documentaria.
Hoy podemos hablar de corrientes, de líneas de pensamiento, de escuelas de pensamiento teológico de Israel. Lo más grande del redactor, del redactor del Pentateuco o los redactores fue que supieron tejer todas estas líneas de pensamiento, todas estas tradiciones. Y por eso les coloco la manta. Hicieron una colcha sin quitarles ni agregarles nada. Hicieron una manta. Tejieron también estas líneas de pensamiento que uno no se da cuenta dónde termina una y empieza la otra. Así como está esta manta de diferentes colores, que uno no sabe dónde termina el azul o dónde empieza el amarillo. Así supieron tejerlas también. Entonces, para uno darse cuenta de eso, tiene que estudiar, profundizar, ver dónde hay cortes. Por eso aparece, porque son todas estas líneas bien, el redactor de esto las fue mezclando tan bien mezcladas que uno a veces no se da cuenta dónde empieza una y termina la otra. Y para eso hay que ir al libro, para eso hay que estudiar el libro, para eso uno tiene que tener siempre guías que le vayan llevando uno para uno ir descubriendo, como cuando uno descubre en el diluvio, uno comienza a leer bien el diluvio, uno dice, bueno, el diluvio duró 40 días o duró un año, porque uno encuentra cuenta tres fechas. Entonces, son dos corrientes teológicas que fueron mezcladas, que fueron unidas, y uno, al leer planamente, uno no se da cuenta dónde se unió esa tradición o esa línea de pensamiento. Eso lo hizo muy bien el redactor o los redactores. Otra cosa muy importante, la unidad de la historia de la salvación en Israel. En un segundo lugar, los redactores del Pentateuco subieron a hacer con verdadero arte la tarea más difícil: integrar en una sola historia líneas de pensamiento tan diferentes, sin interesarles borrar todas las contradicciones. Le dieron a la historia de la salvación de Israel una visión unitaria. Las unieron también y le dieron una visión unitaria de la salvación del pueblo de Israel. El papel sobresaliente de la justicia. En tercer lugar, los redactores del Pentateuco supieron unir las diferentes corrientes de pensamiento teológico israelita en torno al eje de la justicia. Sedek o sedekah, palabras hebreas que significan caridad o justicia. Y en el judaísmo se refiere, ojo, nosotros decimos caridad, para nosotros es una cosa, la justicia es otra. No, para el judaísmo, la justicia se refiere a la obligación. Es una obligación, no es caridad, es una obligación de dar a los necesitados y hacer el bien al prójimo. Es que estoy haciendo caridad. No, los cristianos estamos obligados. No es hacer caridad, es una obligación para el cristiano dar a los necesitados y hacer el bien al prójimo. Desde el hebreo es una obligación. Es que estoy haciendo caridad. No estamos haciendo caridad, es una obligación. No se considera simplemente un acto de generosidad, sino una obligación moral y un acto de justicia. Andamos muchos haciendo caridad, pero no estamos haciendo caridad. Como cristianos es una obligación ayudar al necesitado, dar al necesitado, promover al que está en discapacidad.
Descripciones de las tradiciones del Pentateuco. Acá tenemos el Reino Unido. El Reino Unido es el reino de David. Los tres grandes reyes del Antiguo Testamento o de Israel. David, Salomón y el primero, Saúl. Yo no lo tengo como rey. Para mí Saúl fue un caudillo. Si estoy hablando, si es Saúl. A ver, si siempre lo confundo yo a Saúl. Es un caudillo. Él nunca tuvo una ciudad para gobernar. Él fue un caudillo. Pero ha sido considerado como rey. David y Salomón. La corriente yavista, ya les dije, la corriente yavista. Sitio de composición, Reino del Sur, Judá. Fecha de composición, en el siglo X antes de Cristo, época de Salomón. Características de la tradición. El uso casi exclusivo del nombre de Yahvé cuando se trata de nombrar a Dios. Para esta tradición, el nombre de Dios es Yahvé. No se los olvide. Y se identifica con la letra J, la tradición yavista. No se les olvide, nació en el siglo X antes de Cristo, en la época de Salomón. Causa por la que nació este documento. El pueblo había alcanzado en el ejercicio de la monarquía cierta madurez en su identidad y era necesario darle sentido a la historia del mismo para formar en ella al israelita del futuro. Era conveniente que el pueblo viera que la monarquía a la que de todas maneras la corte quería justificar tenía sus raíces en el pasado, estaba en el plan de Dios. El contenido principal de la yavista se centra en la salvación que obtiene el pueblo a través de las promesas de los patriarcas y de la liberación obrada por Moisés. Pero nosotros, ustedes lo saben muy bien, los que ya han empezado estos estudios, que han estado en cursos, Dios nunca quiso una monarquía. No, Él nunca quiso una monarquía. Cuando el profeta fue ante Dios y le dijo, no te están rechazando a mí, que a pedirle reyes, dijo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Dígales que la monarquía les va a quitar sus mujeres, les va a quitar sus hijos para las guerras, les va a quitar sus alimentos, sus tierras. Y el pueblo fue el que dijo, queremos un rey. Dios en sus pensamientos nunca tuvo en sus planes la monarquía. Antropoformismos. En esta tradición vemos un Dios jardinero. Hizo un jardín donde colocó al hombre y a la mujer con animales, el cielo, jardinero. Antropomorfismos es darle cualidades humanas a Dios. Vemos al Dios alfarero que toma el barro y moldea al hombre como una vasija. Vemos a Dios como el dueño del destino del hombre, porque llama a Abraham y le hace la promesa y le dice, y de una vez le marca su destino. Ya te vas a llamar Abraham, vas a ser
padre de muchos pueblos, padre de muchas generaciones, y le hace la promesa, le muestra su destino, es el dueño del destino en la tradición ya vista. Dios como jardinero, Dios como alfarero, Dios como dueño del destino del hombre. Tenemos la tradición, hablemos un poquito de esta tradición. La tradición yavista comenzó a tener su decadencia hacia el año 722, después de muerto Salomón. El Reino Unido se divide. El Reino Unido se divide. Hay una promesa de Ahías en Primera de Reyes 11:29, donde le entrega 10 de su manto, le entrega 10 a Jeroboam y dice por la decadencia de la monarquía, le entrega 10 partes de su túnica al uno y al otro le deja 2 partes. Significa, están haciendo presente esa profecía de Ahías, y se divide el pueblo. Entonces, el reino del sur, Judá, queda con Benjamín y Judá, y el norte queda con las otras 10 tribus. Se dividen porque los impuestos, Roboam, el heredero del trono, no escucha a los ancianos. Los ancianos le dicen, si usted quita las cargas de este pueblo, si usted aliviana sus cargas de impuestos y de otro, este pueblo por ti hará lo que sea y estará siempre a tu lado. Y él dice, si mi padre los trató con látigos, yo voy a ser más duro. Yo les voy a colocar puntas de hierro en los látigos para que me obedezcan. Entonces, la Biblia dice que Roboam escuchó fue a los jóvenes, no escuchó a la gente mayor. Se dejó guiar por los jóvenes. Y se separó Israel. Y se formó el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus, Benjamín y Judá. Aquí los vemos, reino del norte y reino del sur. El reino del norte quedó con Samaria y el reino del sur, el reino de Judá, Hebrón, Jerusalén. Entonces, al dividirse la monarquía, aparece la tradición eloísta, que se da en el reino del norte. En el reino del norte. La corriente teológica eloísta, identificada con la letra E. Con la letra E. Sitio de composición, el norte. El llamado reino del norte. Fecha de composición, 750 a.C., un poco antes de su caída en el 722. Causa por la que nació este documento. El pueblo, los gobernantes y gobernados perdió el rumbo. De hecho, la corte de Samaria llegó a ser en cierto momento la corte del dios Baal. A este pueblo que caminaba hacia su propia destrucción, era necesario recordarles su historia y contársela según las propias tradiciones del norte. No según las tradiciones del sur, sino según las tradiciones del norte. Porque
las tradiciones del sur, el mediador entre Dios y el pueblo era el rey. El rey se hizo mediador entre Dios y el pueblo. El mediador para el sur, para el norte, fue el profeta. Era el profeta. El mediador entre el pueblo y Dios era el profeta en el norte. Y en el sur era el rey. Su contenido principal se centra en la alianza del Sinaí y en su mediador Moisés. Con esta doble idea, el reino del norte trata de legitimar su independencia de Judá y de explicarse su propio ser. No es la alianza de Yahvé con la casa de David, sino la original alianza del Sinaí, en la que el pueblo se hace herencia de Dios. No es el rey el verdadero mediador de Dios, sino el profeta, el primero de los cuales es Moisés. Frente a esta mentalidad de alianza, la transgresión de la misma queda convertida en el pecado original del pueblo. El papel que Dios juega frente a este hombre pecador por infidelidad es el del Dios soberano, trasladado a una instancia misteriosa, Señor de la alianza, reivindicador de la fidelidad por parte del ser humano. Antropomorfismos. Siempre trata de mantener, ojo, esta tradición eloísta, la tradición del norte, siempre trata de mantener la santidad. Las tablas de la ley son escritas por el dedo de Dios para evitar que Dios sea manipulado por el ser humano. Se prohíben las imágenes. En la tradición eloísta, Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiendo. No ve su imagen. En las tablas de la ley las hace con su dedo. Son las 9:30. Adriana, ¿me está escuchando? Sí, claro que sí, Albeiro. Perfecto. Y te felicito porque habían muchas cosas que o que las había olvidado o que nunca las había visto, como los tropiezos, los antropomorfismos, los anacronismos. Acepto que me quedé fue como con la boca abierta porque se me habían ya había olvidado. Vos sabés, gracias, Albeiro, siento que Ay, me no, ubicas. las preguntas o Sí, está. claro, Bueno, estamos listo. pendientes. Hágale a ver, vamos a ir mirando manitas levantadas virtualmente, por favor. Preguntas concretas, claritas y por favor suaves porque mire, ya Albeiro está en otro horario, son las 9:30 de la noche, entonces no nos brinquemos del horario. Gracias a todos y las preguntas empezamos con ¿quién? Rafael. Adriana, usted me los va pasando yo. Sí, yo le voy diciendo, No, no hay Rafael ningún fue problema. el... Claro que sí. No escucho a Abra su Rafael. micrófono. Rodrigo habilitó los micrófonos. Un momento. Albeiro, si quiere, deja de compartir para poder ver las pantallas los Espere. compañeros. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Espere, yo miro por Ahí, acá. Espere. ahí en la misma parte donde decía compartir y dice dejar de compartir. Ay, ya me salí allá. Espere un segundo. Sí, ya la vio. Espere, yo miro acá. Esto. Tranquilo, hágale. Finalizar Sí, presentación. exacto, ahí. Listo. ¿Cómo hago pasar de acá? Dejar ¿Será de que compartir. espere, voy a cerrar el PowerPoint. A ver, Ajá. a ver si me deja. Lo cierro.
Ay, que no me haya salido. Ok. Muy bien. Perfecto. Sí, entonces miramos a Rodrigo, si ya podemos habilitar los micrófonos, por favor, para las preguntas. Bueno, entonces voy a mirar quién ha levantado las manitos. Por aquí veo Rafael. a Rafael Armando. Rafael. Rafael, Sí, vamos a ver si Rafael, permítame. a ver qué hablan. Rodrigo, habilita el micrófono suyo, Rafael, a ver si ahí ya. Rafael, Rafael Montes, Rafael Armando Montes. Se le quedó como, no sé, no está. Ah, ya, ahora sí. pero no tiene el micrófono abierto. Rafa. Rafael u otro, para poder mirar y darle avance como las preguntas. Por ahí tenemos a varios. Por favor, recuerden las preguntas concretas porque miren la hora ya. o Vamos a Magdalena. ver. Magdalena, vea, no se activa. Bueno, entonces es que es porque Rodrigo no nos los ha activado. Vamos a mirar, voy a ver si yo lo tengo aquí acceso para desactivarlos. Rodrigo, ¿está por ahí? Bueno, ahí yo ya le di permitir micrófono a Rafael. Mire a ver, Rafael. Hola, hola, hola. Rafa, te Ahora estoy sí. escuchando. Bien pueda, Rafa. Profesor Jesús, buenas noches, Dios lo bendiga. Bueno, sí, desafortunadamente para las preguntas hay mucho que preguntar y mucho que hablar, pero con base en toda la recopilación del primer semestre y de las clases que llevamos hasta este momento, no se había analizado tan versículo a versículo o todas estas contradicciones que se presentan en los libros del Pentateuco, que no me los he leído todos, pero ya uno entra ahora con más discernimiento para realmente escudriñarlo mejor y llevarlo al contexto, como siempre lo he dicho, al contexto de hoy, porque es como, me gustó mucho y fue el único que voy a resaltar, porque hay muchísimas cosas. Me gustó mucho la parte donde dices el papel sobresaliente de la justicia. Es muy importantísimo llevarlo al contexto de hoy porque ya lo tenemos escrito como tú dices y ya tenemos claro que entre oralidad, entre el escriba, entre el grupo de pergaminos, los que se hacen en arcilla, que no recuerdo el nombre, hay unos vacíos y quienes los escriben y los recopilan fueron tiempos después porque simultáneamente no se escribía cuando sucedía el hecho. Lo tenemos claro, pero muy importantísimo y claro hoy es esa parte que se habla del papel sobresaliente de la justicia, porque es una misión que tenemos todos como seres humanos y con la herramienta que es la Biblia, que la tenemos ahí, y es el granito de arena que podemos colocar en las misiones como laicos que podamos ejecutar en nuestras comunidades para aportar ese grano de arena del servicio a los demás, a los más necesitados, a los incapacitados, como tú decías. Yo pienso que ese allí es una parte muy fundamental. Muchísimas gracias. Bien, Rafael. Isa Reino, por favor, la pregunta. Isa, ya tiene el micrófono activado, Isa.
Isa, te vemos, pero no te escucho. Ya voy a volver otra vez con el micrófono. Isa, mire a ver si ahí ya, o tampoco. Isa, préndalo ya. Enciéndalo usted. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, Isa. Buenas noches. Señor Jesús, muchísimas gracias por la charla, me gustó mucho. Mi pregunta la mandé al grupo, pues aprovechando que usted nos estuvo hablando de la ley de Moisés y la ley judía, ¿cómo leemos o entendemos las leyes de la pureza sin caer en un literalismo ritualista? Esa es básicamente mi pregunta. Gracias, Isa. Muy buena pregunta. Ay, las leyes, Las leyes de a ver, pureza. hablar de lo puro y lo impuro no, es complicado hablar hoy de esas leyes muy presentes en Números, muy presentes en el Levítico, las leyes de la pureza y la impureza. También hay unas complicaciones con los animales puros e impuros. Hay que mirar que Jesús, para ellos, hay que colocarlo en contexto. Era un pueblo, lo que quiso siempre el pueblo de Israel es mantenerse aparte de muchas costumbres paganas de los pueblos vecinos. Entonces, a veces utilizó mucho estas leyes para mantener la calidad y la unidad del pueblo. Hoy no, en el Nuevo Testamento siempre Jesús muy poco acudió a estas leyes de pureza y de impureza. Recuerde que Jesús casi siempre él no hablaba, decía que lo impuro siempre está en el corazón. No es cuando hablaba de las comidas, no, lo impuro no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Porque casi siempre lo que sale del corazón sale con una intención, sale con intención. Lo que sale del corazón sale con intención. Lo que sale de lo más profundo del hombre. Los los rituales de pureza y de impureza, que habla tanto el Levítico y Números, era como para conservar la unidad del pueblo y evitar que la tradición, la línea de pensamiento de su pueblo, la ley de su pueblo se fuera a contaminar y ser un pueblo exclusivo, muy diferente a los otros pueblos vecinos y a todos aquellos que llegaban a estar cerca de ellos. Hoy no podemos, hoy no podemos hablar de esas leyes, aunque hay muchos grupos, hay grupos religiosos que utilizan, tratan de mantenerse apartados casi siempre de la situación social, de la unidad, pero no. Hoy en día no podemos hablar de leyes de pureza. La ley de pureza fue para mantener protegido el pueblo de Israel de contaminaciones extras de las culturas por donde ellos iban caminando y con que ellos se iban relacionando. Siempre esas leyes siempre fueron para mantener esa diferencia. Ya cuando viene Nehemías, que regresan del exilio, vienen son las leyes de purificación, que son muy diferentes a una ley de pureza. Las leyes de purificación las hacían por medio de las abluciones,
o lavados y todo eso. Antiguamente, pero más que todo las leyes de pureza nacieron fue por eso, para mantener el pueblo conservado y no mezclado con algunas tradiciones y conocimientos de los pueblos vecinos. No sé si le quedaría claro o podría buscar hacer una redacción mejor para que quedaras como con más, tuvieras una respuesta con más profundidad y quedaras con más tranquilidad. Pero casi siempre esas leyes hoy no, aunque algunos judíos ortodoxos utilizan leyes de pureza, pero son muy pocos, muy pocos. Fue siempre para mantener el pueblo protegido de otros pueblos y de costumbres de otros pueblos. Bueno, le pregunto si de pronto hay otras dos manitos. Albeiro puede dar respuesta a las preguntas. Sí, sí, Bueno, sí. Rafael Núñez, desde Venezuela, nos quiere hablar. A ver, Rafael, le voy a activar el micrófono. Vamos a mirar en el momento para mirar y que podamos ser concretos. Recordemos el tiempo de Albeiro por allá que está bien lejos. Veremos a Rafael, que no me da aquí. Ah, sí, ahora sí. Rafael, ¿puede abrirlo usted manualmente el micrófono? Que ya se lo desactivé. Mire a ver. Alexander. Sí, Ramón Alexander, bien pueda. No, ábralo usted, que ya está aquí desactivado. Lo tiene que abrir usted. Ahí, mire, ahí hágale Alexander usted, por favor. Sí, mire a ver. Tampoco, porque ya está aquí deshabilitado. El trabajo. Compartir el cable. Ahí le estoy dando permitir su micrófono, Rafael. Mire nuevamente. Por favor. Alexander Rafael, me mira, Alexander Ramón, míreme otra vez, por favor, el micrófono. Ahora sí. Tampoco, no le da. Entonces ahí sí, la verdad, pido ayuda a Rodrigo. Si me da, por favor, la oportunidad de habilitarle el micrófono, que es que no da. Yo ya se lo deshabilité. Vuelva nuevamente, Rafael, a ver si usted le da ahí. Alexander. Manual, tampoco. No, entonces ahí me quedé. Qué pesar, Alexander, pero estaba ahí. Porque ahí sí da. Bueno, igual en el momento, pues están ahí Alexander te está dando el micrófono y no sé por qué ahí ya desde su cámara, desde el suyo no da. Están felicitando en el chat a Jesús Albeiro por el tema. Muchas, muchas gracias. Insisto aquí con Rafael Alexander Núñez, a ver si así permitir micrófono. Ahí le está dando otra vez. Bueno, entonces quedó. No, a ver, mientras, sabes que si voy a seguir insistiendo a ver con él. Alexander. Alexander, ¿la puede escribir en el chat? A ver si de pronto ahí sí, la pregunta. Y yo se la leo. Bueno, Alexander pone acá que dice, quisiera aportar un aspecto relacionado con la transición entre la oralidad y la escritura para conservar la esencia de la palabra.
pues eso sería espectacular, pero yo no sé por qué no me le está dando lo del sonido. Y aprovechemos que el profe Jesús Albeiro nos comentaba sobre la ley de Moisés y la ley judía. ¿Cómo leemos, Albeiro? Aquí está una pregunta. ¿Cómo leemos o entendemos hoy las leyes de pureza? Ah, esa fue la que leyó, la que nos Sí, dijo Isa. Sí, ya sí. esa Es la está. que ya Nos dijo la Isa. contestó. Sí. Entonces yo creo, mi Alexander Núñez, que es mejor que nos la copie en el WhatsApp y yo se la leo al profe para dentro de 8, entonces, ¿le parece? Alexander, sí, muchas gracias. Ahí me disculpa, pero es que ese micrófono no me dio. Entonces, muchas gracias, Albeiro. Ya mire que ya faltan 10 para las 10. Aquí a las faltan 10 para las 9. Con mucho gusto, Alexander, a Isa y todos los que estuvimos Se acá en el reactivó. grupo. Ahora sí se Ya, reactivó. véalo. Ahí Buenas sí, noches. hágale entonces. Aproveche, aproveche. Ok, efectivamente, bueno, Dios me los bendiga a todos. De verdad que es Amén. un honor contar con este tipo de ponencias porque de alguna manera te ilustran, pues, para ver ese origen de la palabra formalizada y nosotros poder de pronto transmitir con bastante certeza la palabra como tal. Más que una pregunta, es un aporte, es decir, la discursividad o toda discursividad siempre va a tener una transición de la oralidad, como bien sabemos, donde se origina pues la Biblia, y hacia la escritura. Es evidente que vamos a tener varias versiones de, por ejemplo, como dio el hermano Albeiro, que hablaba de que hay génesis que explican el orden distinto de varias cosas, ¿ok? Por ejemplo, Dios crea al hombre y a la mujer paralelamente, pero en otro momento hay otra versión. Eso es un proceso natural desde la oralidad, ¿ok? Porque son distintos autores y distintas formas de sentir, y como él bien lo decía, es desde el alma, desde el corazón, que se cuentan o se relatan las historias. Al pasarse a la formalidad, por ser una formalidad de la escritura, evidentemente va a asumir o va a adquirir unos nuevos elementos o unos nuevos maquillajes, que por eso es que las versiones se hacen distintas. Ahora bien, ¿qué es lo importante de ello? Es la conservación de la esencia del mensaje, que finalmente ese sí se va a conservar. Y es lo que nosotros de pronto, desde pastoral, desde las instituciones donde estamos gerenciando, debemos llevar la palabra donde la esencia sea lo importante, independientemente cómo se cuente. Y creo que es allí donde tenemos que hacer el trabajo, porque finalmente vamos a un solo objetivo, a una sola misión. Es un poco lo que quería aportar, pues. No, muchas gracias, Alexander Núñez desde Venezuela, desde su laicado en el colegio como profesor y todos los que nos han estado colaborando y apoyando. Les doy las gracias, un aplauso grande pues para Albeiro porque de verdad que me ubicó a esos tiempos de mi estudio, de verdad, excelente. Gracias a los 39 y 38 que aún continúan en la sala. Ahí disculpan por la hora, pero es porque debemos de cerrar bien, con unos aportes o preguntas, pues muy bien. Entonces, a todos una feliz noche, que Dios me los acompañe y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Albeiro, muchas gracias. Te estamos trasnochando. No, tranquila. Chao. Albeiro, muchas gracias. Me alegra mucho verte y que estés aportándonos todavía esta comunicación bíblica, la animación bíblica, la pastoral aquí en Colombia y Venezuela. No, Padre Pedro, ya quería hacerlo porque acá, no. Por acá lo bíblico es difícil a veces. Formar grupos es muy difícil, es una lucha todos los días y usted sabe que soy claretiano, seguiré siendo claretiano un día claretiano